Compañero Diego, la patria ni se vende ni se rinde. Adelante, que el pueblo ecuatoriano lo escucha. Quisiéramos en primer lugar expresar un agradecimiento al señor director de este importante medio de comunicación, porque nos ha permitido durante mucho tiempo expresar las opiniones, las reflexiones sobre la realidad del Ecuador y la sugerencia de posible solución a estos problemas de nuestra patria. Además, quisiéramos destacar que este medio de comunicación, durante la década del correísmo y del silenciamiento a la opinión, nunca cayó. Incluso le retiraron la frecuencia, modulada, quedó solo en AM, pero eso no ha impedido que justamente durante todo el tiempo todas las corrientes de opinión se expresen, se manifiesten y pueda el pueblo ecuatoriano escuchar todas las percepciones ideológicas y políticas de nuestro país. Por lo tanto, queremos destacar esa vocación democrática, republicana, plural que ha tenido este importante medio de comunicación que nunca cayó. Es el medio que jamás cayó cuando otros, por el recelo, el temor, se silenciaron. Quisiéramos agradecer igualmente y saludar a los que son parte de este importante medio de comunicación, a los compañeros, a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo, a quienes contribuyen en la difusión de las ideas de esta concepción humanista. Quisiéramos igualmente saludar respetuosa y fraternalmente al pueblo de Guayaquil, del Guayas, del Litoral y del Ecuador entero, y a los hermanos ecuatorianos que nos escuchan fuera del país a través del Internet. Quisiéramos a todos los compañeros y a todas las personas que son ecuatorianos o residen en nuestro país que tengan un año 2018 en las mejores condiciones posibles. Quizás si alguien consigue la felicidad, pues estaríamos contentos todos, pero en las condiciones del bienestar posible ante las circunstancias económicas que no son precisamente halagüeñas en nuestro Ecuador. Pero en todo caso, el mejor deseo para que permanezcan pues junto a sus familias y junto a este querido país en las mejores circunstancias que sea posible. Quisiéramos en esta mañana hacer una reflexión porque hay un aspecto medular y que es un problema fundamental en nuestra patria. Es el problema de la ocupación y de la desocupación. En el Ecuador, 2 de cada 3 personas no tienen trabajo permanente. Son subocupados, laboran, no bajo relación de dependencia de manera ocasional, o son desocupados, personas que no laboran porque no hay donde ejercer una actividad productiva permanente, estable y remunerada. Esta es la situación que padece nuestro país ahora y que también padecen otros países de América Latina. Y claro, esto conlleva a que la desocupación sea un elemento que a la vez deriva en otras consecuencias, porque está demostrado científicamente que a mayor pobreza, a mayor desocupación, a mayor exclusión social, existen derivaciones también de carácter económico, de carácter social. Por ejemplo, una es la delincuencia, otra es el alcoholismo, la drogadicción, y existen asimismo otros elementos que valdría la pena tener presentes. Esto es importante recordarlo, tenerlo presente. Quisiéramos, por ejemplo, recordar que en la década del 70, hacia 1974, el jurista lojano, el doctor Jorge Borrengel, hizo un estudio sobre las cárceles del Ecuador. Y allí estableció que el 85% aproximadamente, es decir, tenían delitos contra la propiedad, delitos de carácter económico, desde microtráfico a las distintas otras posibilidades. Y el 15% estaban detenidos por actos de violencia, por homicidios, por asesinatos, por agresiones. Pero del 85%, que eran las personas que habían cometido delitos contra la propiedad, donde estaban los escaperos, los pungas, los arranchadores, los estruchantes, todo tipo de especialización delincuencial, 90 de cada 100 no tenía trabajo. Es la ausencia de trabajo el principal motivo que está gravitando en la delincuencia de nuestro país.
Y no solamente eso, la prostitución en el caso de las mujeres, el alcoholismo, porque es una forma de evadir, de huir de la realidad. Existen incluso circunstancias en las que la gente va por el camino de la drogadicción, otros van incluso al suicidio. Hay un dato que da cuenta que en el Ecuador existe la segunda razón de fallecimiento de los menores de 17 y 19 años, dependiendo de la provincia, es el suicidio. Se calcula, hay un dato que publicó Diario El Comercio, que hace relación que habrían alrededor de 20,000 personas que se suicidan, porque no hay trabajo, porque los gobiernos se han dedicado supuestamente a hacer obras con compañías extranjeras y a morder, a comerse una parte del valor de las obras. En este país ha habido una cantidad de dinero colosal como nunca antes en la historia de la República, pero ese dinero no se lo tradujo en crear fuentes de trabajo, lo que es una verdadera infamia. Lo que hicieron es robarse la plata. La Comisión Nacional Anticorrupción establece que cuando menos 35,700 millones de dólares se robaron, saquearon al país y evidentemente pusieron las leyes para la impunidad. Y ya vamos a analizar justamente algunos aspectos el día de hoy de lo que son los elementos fundamentales en lo que tiene que ver con nuestra realidad. Por ejemplo, quisiéramos recordar que un problema central en América Latina y que confronta dos concepciones es qué se hace con la riqueza del país, con la riqueza petrolera, con la riqueza minera, con la riqueza gasífera, los recursos naturales. En este sentido quisiéramos recordar que México, que tiene ahora más de 110, 115 millones de personas, ha vivido durante muchas décadas fundamentalmente por los ingresos de carácter petrolero. ¿Por qué motivo? Recordemos que el presidente de México desde el año de 1936 fue el general Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nacionalizó, retiró de manos de las compañías extranjeras, sobre todo inglesas y norteamericanas, el recurso hidrocarburífero para que sirva para México, a sabiendas de que el recurso natural, primero, es dinero que le permite el desarrollo productivo. No hay que devolver ese dinero porque no es préstamo y no hay que pagar intereses, es la riqueza natural de un país. ¿Qué es lo que hizo Lázaro Cárdenas mediante un decreto del 18 de marzo de 1938? Retiró de manos del Standard Oil, de la Huasteca Oil, de la Citlar Oil y del Águila Oil el petróleo que era de México. Y esa riqueza es la que ha servido fundamentalmente para el desarrollo de nuestro hermano pueblo mexicano. Recordemos que a raíz de la nacionalización del petróleo incluso se impulsó las actividades de carácter cultural, la cinematografía mexicana, la promoción de los artistas y el folclore de México, que hizo entre otras cosas que en toda América Latina, mucho antes de que se desarrolle el proyecto de Hollywood, en el Ecuador, en el Perú, en Colombia, en América del Sur, América Central, sobre todo se miraban películas mexicanas y los cantantes mexicanos porque se apoyó a la cultura en base a la política del señor general Lázaro Cárdenas del Río. Demos otro ejemplo. ¿Cómo se desarrolló Chile? Chile se desarrolla a partir que en la década del 70, en el año 1970 al 73, en el gobierno de Salvador Allende, se recupera la riqueza de Chile, que estaba antes en manos de compañías extranjeras, en manos de la Kennecott Cooper Company y de la Anaconda Company. El cobre de Chile, que era el salario de Chile, como decía el presidente socialista Salvador Allende, eso se llevaban las empresas extranjeras. Y allí estaba el 70% del total de los ingresos y exportaciones del país de la estrella solitaria. ¿Qué hizo Allende? El día 6 de junio de 1971 retiró de manos de las empresas extranjeras y recuperó todo lo que tenía que ver con las minas de Chile, todo lo que era Chuquicamata, el caso de la Escondida, la mina del Teniente, la mina Salvador, todo fue recuperado para Chile.
Y a raíz de eso, Chile tenía dinero para el desarrollo industrial, para el desarrollo agroindustrial. Si nosotros salimos a cualquier calle de cualquier ciudad del Ecuador, vemos que las manzanas, que las uvas, que los duraznos, que gran parte de la producción frutícola que se consume en el Ecuador tiene el sello de lo que es un producto chileno. Porque ahí desarrollaron el sector agrícola, los sectores agroindustriales, los sectores de la industria con el dinero del cobre de Chile. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, otro importante defensor del patrimonio público en América Latina, como fue en la República de Panamá, el general Omar Torrijos Herrera? Recuperó el control del Canal de Panamá. Firmó el acuerdo Torrijos-Carter, mediante el cual desde el año 1999, el 31 de diciembre, pasaba el Canal de Panamá, que es una de las principales fuentes de ingresos de este país, pasó a manos del pueblo panameño. Andrés Oppenheimer, que es un tipo de derecha, reconoce que en manos de los panameños, bien administrado el canal, producía ingresos que superaban entre 5 a 7 veces los ingresos cuando administraba aquello una compañía norteamericana. Y claro, no es que el Estado sea malo, malos son los que manejan el Estado y son delincuentes. Es como entregarle el banco de sangre a Drácula, se pega hasta la última gota. En nuestro país han querido demostrarnos y convencernos que todo lo del Estado es malo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo justificador de la transferencia para morder, para quedarse con una parte del monto de lo que significa esa transferencia y pérdida de la riqueza nacional. Cuando un país nacionaliza, cuando un país recupera para sí el patrimonio público, ¿qué es lo que acontece? No viene ninguna compañía extranjera a darle la plata al gobernante, no, pues. Cuando el gobernante entrega las minas, entrega el petróleo, entrega los puertos, entrega las fábricas, allí sí las compañías le empalman a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Eso sucedió también en el Perú, recordemos. Allí hubo un general nacionalista que tomó el poder el 3 de octubre de 1968, con un grupo de oficiales progresistas, honestos y patriotas del Perú, que estaban cansados de tanto saqueo, de tanta subordinación a las multinacionales a costa del bienestar de su colectividad nacional. Y emprendieron la nacionalización y la recuperación de los recursos naturales de su patria. Recuperaron los yacimientos petroleros de Talara, que estaban en manos de la International Petroleum Company, lo que significaban las reservas mineras del Cerro de Pasco, que estaban en manos de la Marcona Mining. Nacionalizaron la industria pesquera y además nacionalizaron las telecomunicaciones, al igual de lo que hizo Chile. Recordemos que en Chile el presidente Salvador Allende nacionalizó las telecomunicaciones que estaban antes en manos de la compañía International Telephone and Telegraph. El 22 de septiembre de 1972, Allende recuperó para Chile el dinero de la telefonía. Y yo quiero recordarles que ese es uno de los negocios más grandes del mundo. ¿Por qué nuestro país, por qué el Ecuador, que tiene riquezas tan grandes, resulta que está entregando toda la riqueza? Han hecho un trabajo ideológico permanente para tratar de convencerle a los pueblos que todo lo que maneja el Estado es objeto de robo. Claro que es objeto de robo cuando los gobernantes son ladrones, son unos atracadores que además cambian las leyes para tratar de protegerse y dejan instalando para el encubrimiento en los puestos fundamentales de lo que es la investigación y la administración de justicia a otros elementos que son parte de la gallada y de la magia.
En América Latina, recordemos que es importante no olvidar pues lo que ha pasado en Chile, en México, en Panamá, en el Perú, en Guatemala, donde recordemos el coronel Jacobo Arbenz recuperó para Guatemala las tierras que estaban en manos de compañías norteamericanas para darles a los indígenas y a los descendientes de las comunidades ancestrales tierra para que cultiven. Pero claro, dieron un golpe de Estado y le votaron precisamente a Jacobo Arbenz. En Bolivia, recordemos que en 1952, el movimiento nacionalista revolucionario que lo dirigían Paz Estenssoro y Siles Suazo recuperaron gran parte de la riqueza boliviana para efectos de que pueda empezar el desarrollo y sobre todo lo que tenía que ver con el control del estaño. Entonces, si uno analiza, ve que esta es una corriente, una forma de pensar, una forma de tener la riqueza de un país. Si un país tiene las minas, si un país tiene el petróleo, si un país tiene ingresos garantizados, eso tiene que evidentemente defenderlo el pueblo, porque allí está el dinero que necesita para su desarrollo, para dar ocupación, para dar trabajo, para desarrollar políticas que ayuden socialmente a una colectividad. Pero lo que hizo aquí Correa y Alianza País y el correísmo es absolutamente todo lo contrario. Lo que ellos hicieron es entregar la riqueza nacional. Eso tenemos que tener presentes los ecuatorianos. Lo que era parte y es esencialmente riqueza de los ecuatorianos, Correa entregó a manos de las compañías extranjeras. ¿Quién maneja casi todo el petróleo ecuatoriano? Maneja Petrochina, Petrooriente, Andes Petroleum de la China. Repsol de España, la empresa Achim Oil, igualmente, los campos como Ispingo, Tiputín y Tambococha, el proyecto ITT maneja la compañía china Sinopec. El campo Auca, que tiene solo este campo el 19% del total de las reservas del Ecuador, está en manos de la empresa francesa Schlumberger, el 19% del total. El Ecuador paga hasta $58 de extracción de barril de petróleo, como pasa con Paz y Petrol, en un contrato hasta el año 2026, compatriotas. ¿Cómo puede pagar $58 del Ecuador cuando los técnicos y trabajadores de Petroproducción sacaban a $7, $8 y $9 el barril? Compatriotas, no solo han entregado el petróleo, han entregado las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, todo está en manos de compañías extranjeras, porque al revés de lo que hizo el general Lázaro Cárdenas, o lo que hizo el coronel Jacobo Arbenz, o lo que hizo Omar Torrijos, ¿qué es lo que han hecho, que hizo la Revolución Ciudadana? Es el partido de las multinacionales. Alianza País o la Revolución Ciudadana son los instrumentos del saqueo, del despojo, de la transferencia de la riqueza nacional para favorecer a las grandes corporaciones extranjeras. ¿Quiénes manejan las minas de oro y de plata y de cobre? Muy brevemente, compatriotas, miren, Fruta del Norte. Allí está alrededor de 10.700 millones de dólares en oro. Pero ¿qué es lo que sucede? Eso le entregaron a la compañía Lundin Gold, que le va a entregar al Estado ecuatoriano menos de 1.000 millones, va a invertir 600 millones y se lleva los 10.700 millones que son las reservas probadas en oro en la cordillera del Cóndor. Mientras en cualquier parte del mundo en una tonelada hay 1 gramo, en esa zona hay cuando menos 10 gramos. Es una de las minas más ricas y codiciadas del planeta. Y eso lo entregó la Vicepresidencia de la República junto al Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y lo dieron el día 14 de enero del 2016. ¿Cómo es eso posible, compatriotas? Entregaron a las compañías chinas, a la Yunefiel y a la Tonglin Ferros, justamente la mina Pananza San Carlos, en Morona, Santiago, que es la segunda reserva del mundo en cobre, con 14.000 millones de libras. No solo eso,
Recordemos que utilizaron la fuerza pública y para eso reformaron la Constitución, para que desalojen de Nankín a la comunidad Shuar y a las familias de colonos que vivían allí en ese sector. No solamente eso, entregaron la mina Mirador, también en la provincia amazónica, no de Morona como la anterior, sino en Zamora Chinchipe. Esta mina Mirador tiene 6.700 millones de libras de cobre, 3.2 millones de onzas de oro y 25 millones de onzas de plata, y le entregaron a la Univel y la Tonlin Ferrous, y eso lo hizo Rafael Correa con Jorge Glass y la plana mayor de Alianza País. Son los grandes transferidores, los que transfirieron, los que concesionaron, los que dieron para que esa riqueza, en vez que maneje el pueblo del Ecuador tan necesitado, lo hagan las compañías y las corporaciones multinacionales. Por eso es que tiene que investigarse. No pueden los que han dirigido el Ecuador en esta década pensar que no deben rendir cuentas. No, señor. Tiene que establecerse mecanismos para recuperar el dinero del pueblo ecuatoriano, hasta el último centavo, y si es necesario hacer una ley de inspección a la primera y segunda generación de los que han manejado este país esta década, habrá que hacerlo, pero no puede el Ecuador ser el rey de burlas. No puede esta generación pasar a la posteridad como convidados de piedra que fueron incapaces de recuperar la riqueza indispensable para el desarrollo de la patria ecuatoriana. Miren ustedes, ¿qué hicieron para entregar Mirador a la Univel y a la Tonlin Ferrous? Desalojaron asimismo pues el sector de Tundaime. Para eso utilizaron la fuerza pública. La fuerza pública debe defender los intereses nacionales, no puede estar al servicio de gobiernos vendepatrias. Yo alguna vez les recordaba cuando el jefe de las Fuerzas Armadas de Francia le llamó de Gaulle héroe de la Segunda Guerra Mundial, y era presidente de Francia, y le pidió que él desaloje las calles de París porque estaban los obreros, los estudiantes en mayo del 68. Y el jefe del ejército francés le dijo: señor presidente, general de Gaulle, el ejército de Francia se hizo para defender franceses. Sí, señor, para defender. ¿Quién defiende a los ecuatorianos? ¿Por qué desalojan las comunidades shuaras? ¿Para qué desalojan las familias de los colonos? Para entregar a la Univel, a la Tonlin Ferrous, la riqueza nacional. Esto es algo incomprensible, no tiene lógica. ¿Quién entregó la telefonía celular? El Ecuador pierde más de 3.000 millones de dólares al año por la decisión de Rafael Correa de mayo del 2008, en la que les entrega compatriotas la telefonía celular a Carlos Slim Helou, el hombre más rico del mundo, dueño de América Móvil y de lo que es de las comunicaciones, Claro, Movistar, y a los accionistas españoles de Movistar. La misma asambleísta de Alianza País, la legisladora Paola Pavón, luego ministra de la Política, ella publicó con los sustentos documentales del caso, y lo publicó el Telégrafo del viernes 24 de octubre del 2014 en la página 3, que solo la empresa mexicana, Claro, o América Móvil, recibía ganancias de 2.046 millones al año, y era el doble de las ganancias que tenía la empresa Movistar. Y lo repitió esta dama en Ecuavisa, en el informe matutino del 30 de octubre del 2014. Pero no solamente han hecho eso, en 15 años de concesión son 45.000 millones de dólares. Es 5.57 veces los 8.072 millones del atraco bancario del año 1998 y 99. La decisión de Correa le hizo perder al pueblo ecuatoriano más de 5 veces y media los 8.072 millones que se perdieron, que se robaron.
Puerto Bolívar hasta el año 2077, cuando los que nazcan de aquí a 10 años sean abuelos y a lo mejor bisabuelos, sigue en manos de la compañía turca. Recordemos de la Yilport Holding, que es del señor Recep Tayyip Erdogan y de la familia Yildirim. Y habrá que preguntar si es que además allí uno de los accionistas o los accionistas no son parte del propio gobierno de Rafael Correa, porque esto entregaron sin concurso y a espaldas de lo que significa el pueblo ecuatoriano. Pero no es todo. No solo entregaron Puerto Bolívar, pues entregaron Pozorja 50 años, le dan a la compañía DP World Investments, que es propiedad del sultán de Dubái, lo que era de todo el pueblo, le dan 50 años al sultán de Dubái. Compatriotas, abran los ojos. ¿Cómo pueden ustedes permitir que se saquee, que se despoje lo que va a invertir 1.200 millones en Pozorja? Eso es menos de 5 meses de las ganancias de la telefonía celular. Compatriotas, abran los ojos, conmuévanse, no dejen que saquen la patria de ustedes, y si ya no quieren pelear por ustedes, peleen por los hijos, peleen por los nietos, por el cariño que merece la tierra de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. ¿Qué dirá Juan Montalvo, José Peralta, Bolívar, Sucre, Abdón Calderón, si nos miraran la indolencia con la que estamos nosotros asistiendo al despojo y al saqueo de la República? Pero además, entregan el puerto de Manta a la empresa chilena Agencias Universales, Sociedad Anónima Agunza. Le entregan, compatriotas, 40 años. La señora presidenta de la Cámara de Comercio de Manta, ella reconoce que en 5 años han ingresado las recaudaciones de Manta, ha sido 70 millones. En 10 años son 140 millones. Y en 40 años, sin tocar un centavo, ni una décima de centavo de las tarifas, van a sacar 560 millones de dólares. 560 millones. Y tienen la obligación de invertir 170. Solo ahí pierden 390 millones. Han entregado también, recordemos, Puerto Providencia, a cambio de 34 millones de dólares que le dan a una compañía brasileña. Están entregando absolutamente toda la riqueza nacional, autorizada la venta de Tame, la flota petrolera ecuatoriana, las fábricas de cemento. Vendieron Astra, dándole 120 millones a la compañía peruana Gloria, que se lleve el ingenio. Sacaron a la venta las bombas de gasolina del Banco del Pacífico, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, y tienen una ley que se llama la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, que está publicada en el suplemento del Registro Oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016, donde se permite la entrega de tierras rurales de costa, sierra, oriente y hasta de Galápagos a compañías extranjeras. ¿Cómo fue posible todo esto? Porque fueron elegidos con procesos electorales fraudulentos. En América Latina no es cierto que hay gobiernos progresistas. Mentira. El gobierno de Correa está más a la derecha de lo que aspiraba a ser Febres Cordero o Yamil Mahahuat o Sixto Durán Ballén. Es un gobierno por sus obras a la luz de la realidad como un gobierno de derecha. Es un gobierno además, sí, de concepciones fascistas. Los gobiernos progresistas de América Latina no han sido sino el mascarón de proa, el nombre, el membrete, ¿para qué cosa? Para entregar la riqueza de los países. Esto es lo que tenemos que comprender. Dicen alguna gente, el Estado ha concentrado poder, pero ha concentrado el poder para entregar la riqueza nacional a las compañías extranjeras. Y además yo quisiera aquí recordar algo, pues. Miren, analicemos no solo el caso ecuatoriano, analicemos el caso del Perú. En el Perú hicieron lo mismo que en el Ecuador, entregaron las minas más importantes en los supuestos gobiernos progresistas de los últimos años, el proyecto Río Blanco,
que le dieron a la Xiamen Xinjiang de la China, y el otro proyecto le entregaron igualmente al Monterrico Metals de Inglaterra, y lo hizo el gobierno de Alan García, y luego los otros gobiernos, las minas de Moquegua, Tacna y Arequipa, pasaron a las manos de la Southern Perú, que es de capital mexicano. Las minas Pierina de Ancash pasaron a manos de la Barrick Gold. La mina Buenaventura e IFC en Cajamarca pasaron a manos de compañías extranjeras, una de ellas China. El proyecto Yanacocha le dieron a la Newmont Mining en Cajamarca. El proyecto Conga le dieron a la Newmont Mining con Ollantumala, gobiernos supuestamente progresistas. Y en Argentina hicieron lo mismo, pues, compatriotas. Si uno revisa lo que han hecho en Argentina, encuentra exactamente lo mismo. Y en otros países exactamente, mire la mina de Pascualama, que está junto con Chile, le dieron a la Barrick Gold, ¿sí? Recordemos que eso le dio el gobierno progresista del matrimonio de los Kirchner, y ratificando anteriores concesiones de Eduardo Frei Ruiz Tagle y de Carlos Saúl Menem, expresidente de Chile y de Argentina en su orden. La mina El Pachón con Chile, también en San Juan le dieron a la Strata Cooper. La mina Navidad le dieron a la Pan American Silver, se llama Navidad porque concedieron el día 25 de diciembre. La mina Cerro Negro en Santa Cruz le dieron a la Gold Corp. Las minas de Famantina le dieron a la Osisco Mining Corporation. Les podríamos ir demostrando en un solo programa, faltaría la hora para poder leer cada una de las minas que han entregado a las compañías extranjeras. Están dedicados a la depredación, a que los pueblos se queden sin los recursos, sin trabajo, sin fuentes productivas. Están destruyendo nuestros países y nosotros tenemos que abrir los ojos, compatriotas. Hay dos métodos para robarse la riqueza de un país. El uno es incluso asaltándolo militarmente, como hicieron en Afganistán, en Irak, en Libia, a través de la utilización en Libia de la OTAN. Pero en cambio hay otra manera de llevarse la riqueza de un país, y es colocar alfiles de las multinacionales y del capital corporativo mundial en el poder, y lo mantienen con fraude. Eso es clarísimo. Miren lo que ha pasado en el Ecuador. Hay alguna gente que cree, que supone candorosamente que en nuestro país han existido elecciones. No es cierto. En el Ecuador nunca se han respetado los resultados, sobre todo después que llegó el partido de la globalización y del nuevo orden mundial, que es Alianza País. Claro, alguien dirá, pero se llaman socialistas. Pero si Adolfo Hitler también decía que es socialista, mientras a los verdaderos socialistas mandaba a los campos de concentración, a Treblinka, a Dachau, a Auschwitz, mandaba a las cámaras de gas, a los hornos crematorios, pero él se decía que es socialista. Recuerden pues, el partido nazi, el partido de Hitler, se cambió el nombre en 1923, y cuando reclamaron las bases de ese partido, que ellos odiaban a los socialistas, que por qué quería llamarle socialista al partido nazi, dijeron que la palabra socialista tenía el papel similar al de la jaula que atrapa al pájaro, porque la palabra socialismo era sinónimo de solidaridad, el soporte de todas las convicciones religiosas de las principales creencias del mundo, y por eso pusieron Partido Nacional Socialista. Pero Correa se ha dicho socialista, pero eso no le ha impedido, por ejemplo, recuerden ustedes que él tuitee el Hitler, que le reclamó incluso el Congreso Latinoamericano de Judíos, que cómo era posible que un presidente de un país esté tuiteando Heil Hitler, y le demostraron. No solo eso, en el Ecuador recuerden que a los presos de algunas cárceles del Ecuador les ponían sellos con la esvástica. La práctica de destruir las universidades del sistema educativo, eso lo hizo el nazismo. El desarmar a toda la población, dizque para que no haya delincuencia, eso hizo Hitler en 1933. El utilizar grupos de choque para que agredan a los trabajadores, a los campesinos, a los indígenas en el Ecuador, si eso no es nuevo, eso no inauguró Correa, eso lo hacía Benito Mussolini en Italia. Para eso tenía dos grupos, el uno era
las escuadristas y los fachos de combatimiento. Y Hitler hacía lo mismo en Alemania con las SS y las SA. Recordemos, pero aquí en el Ecuador, ¿cómo es que desarrollaron los procesos electorales turbios para mantenerle a Correa en el poder? Pues con registros o padrones electorales inflados en cantidades colosales, con votantes fantasmas, disponiendo además tanto en el Consejo Nacional Electoral como en el registro, justamente en el registro civil, todos los elementos para justificar, porque además mandaron a escanear, a copiar todas las firmas de todos los ecuatorianos desde inicios del siglo XX, cuando se crea el registro civil. ¿Qué más hizo la Revolución Ciudadana para mantenerse en el poder? Tomó por asalto político el Consejo Nacional Electoral, con el 100% de los delegados de Alianza País y de Correa, tanto en el CNE a nivel nacional, en todas las provincias del Ecuador, sin excepción, en las 24 provincias, con un sistema computarizado más que sospechoso y que no permitieron su verificación de ningún modo a ningún partido, a ningún movimiento. Eso es el manejo doloso del sistema computarizado, con campañas publicitarias oficiales millonarias y apabullantes para imponer como válidos los supuestos resultados, previamente hechos un trabajo dizque con encuestadoras fantasmas para decir que iban a ganar. Mentira, todo es mentira. Y con el riesgo permanente de aplicar la Ley Orgánica de Comunicación a todo medio de comunicación que difunda en forma valiente las inquietudes válidas y las reflexiones en torno al verdadero trasfondo de estos procesos electorales absolutamente, irregulares, turbios o fraudulentos. Miren, recordemos que en la elección del 26 de abril del 2009 había la empresa Digital Team, pues que tenía el centro paralelo de digitalización y que lo descubrieron el día 8 de mayo. 12 días después, compatriotas, del día de las elecciones del 26 de abril del 2009. Además se descubrió que habían 898.552 votantes fantasmas o en exceso a los mayores de 16 años, de acuerdo a los registros del INEC. El 7 de mayo del 2011, para llevarse la Administración de Justicia, inflaron los padrones electorales con 1.229.330 electores fantasmas. Acuérdense, compatriotas, el 17 de febrero del año 2013 hubo 1.139.000 votantes fantasmas, más allá de los datos que daba el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El 19 de febrero del 2017, en la elección de este año, hubo 1.617.000 votantes fantasmas, compatriotas. Mire, nunca antes de Rafael Correa, sí, y de Alianza País hubo tantos escándalos respecto a los procesos electorales. Incluso yo quiero que recuerden ustedes lo que dice el propio señor Mangas, pues. El señor Mangas, recuerden ustedes que dice justamente que no ganaron ni la primera vuelta ni la segunda vuelta. Textualmente tengo aquí la declaración de él, que no es que la han sacado de contexto. Si la grabación dura 37 minutos, y allí él dice, perdimos la primera vuelta y perdimos la segunda vuelta. Eso no fue ganado. ¿Cómo es, pues, señores, que ahora nos quieren venir a convencer de otras cosas? No, señores, aquí el pueblo tiene que saber la verdad, tiene que recordar la verdad. Siempre han manejado los sistemas electorales de manera fraudulenta, del mismo modo que está sucediendo ahora en Honduras, de como han hecho en México, en todas partes. Han asaltado el Consejo Nacional Electoral, han asaltado la Administración de Justicia y han impuesto leyes para el despojo, para el robo, con mayorías productos de sistemas electorales turbios. Miren, en el 2013 dijeron que han sacado 100 asambleístas. ¿Para qué dijeron eso? Para supuestamente, dizque,
hacer la revolución. ¿Qué revolución? Llevarse a manos de las compañías extranjeras todo el petróleo, las minas, los puertos, absolutamente, incluso hasta las fábricas de cemento, todo lo que han hecho en el Ecuador en los últimos años, pues compatriotas. Miren lo que está pasando en el caso ahora último de lo que sucede en Honduras. Si allí es un espejo de lo del Ecuador, existe un cuerpo de analistas y existe uno de ellos sobre todo que es Javier Suazo. Estuve leyendo justamente por qué quieren hacer el fraude y han hecho el fraude ya a la alianza de oposición contra la dictadura, donde ganó Salvador Nasralla. Allá también se fue la señal en mitad del proceso. ¿Y qué es lo que cuenta este cuerpo de abogados hondureños y Javier Suazo, este analista? Dice que tienen listos y que no han concluido la aprobación de la nueva ley de educación de Honduras. Revisando las características de esta ley de educación, es para incrementar las horas laborales de los maestros y desaparecer a todas las organizaciones gremiales del magisterio. Idéntico a lo que hicieron en el Ecuador, recuerden con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuando pusieron jornadas de 40 horas a los maestros, y la Ley Orgánica de Educación Superior para excluir, sacar, expulsar a todos los maestros nacidos en la década del 40 y el 50 del siglo anterior, bajo el pretexto que no tenían PhD. Mentira. Estaban sacando a la gente que se formó bajo la influencia de la Revolución Cubana y estudió en la universidad en la década del 60 del siglo anterior, y sacan a la gente que estudió en las universidades en la década del 70, los que nacieron en la década del 50, porque allí hubo la lucha en las calles contra 3 dictaduras. La dictadura de Velasco desde junio del año 1970, la dictadura de Rodríguez Lara desde el mes de febrero del 72 y la dictadura de los triunviros desde enero del año 1976 hasta cuando entregaron el poder a Jaime Roldós en el mes de agosto de 1979. ¿Qué más dicen estos abogados hondureños? Tienen lista la ley de alianzas público-privadas para entregar puertos, carreteras, el cobro de peaje a favor de empresas privadas, sobre todo extranjeras. En el Ecuador ya aprobaron esta ley, pues, es la ley orgánica para las asociaciones público-privadas y de inversión extranjera. Eso está publicado en el suplemento del registro oficial 652 del 18 de diciembre del 2015. Están yendo a hacer las leyes que en el Ecuador ya hicieron, están haciendo ahora en Honduras, van a hacerlas. Por eso es el fraude, para tener mayoría legislativa, también producto del fraude, para aprobar las leyes a favor del capitalismo corporativo mundial. Tienen también lista una ley de la minería de Honduras, similar a la ley orgánica de minería que tienen aquí en el Ecuador, precisamente, ¿sí?, que tienen aquí en el Ecuador, recordemos, pues, sí, el Código Orgánico Integral Penal igualmente, con regulaciones para la represión más despiadada en contra del pueblo del Ecuador. Allá también están haciendo reformas al Código Penal, donde establecen que cualquier reclamo social puede conllevar prisión de hasta 20 años a los dirigentes sociales de cualquier reclamo de tipo reivindicativo. Igualmente están haciendo una ley de reconversión de la deuda externa, en la que están planteando garantizar, incluso mediante tierras, los créditos internacionales. Recordemos, en el Ecuador ya expidieron la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. Lo decíamos, está en el suplemento del registro oficial 711 del lunes 14 de marzo del 2016. Están yendo a hacer allá en Honduras la ley de zonas de empleo y desarrollo, los sedes con Z, ¿sí?, donde van a formar las famosas ciudades charter, en las que van a crear además zonas geográficas gobernadas por empresas extranjeras y por el capital foráneo. Van a hacer la ley de protección social, así se llama, pero ¿para qué? Para llevarse el Instituto de Previsión Social, llamado Instituto Nacional de Previsión, justamente del Magisterio Imprema de Honduras. Van a llevarse
todo lo que significa la seguridad social de Honduras, como tiene también previsto hacerlo en el Ecuador. ¿Cómo es que se han llevado, de acuerdo a cálculos documentales, más de 18.400 millones de dólares del IES? ¿Y por qué no está el dinero para pagarlo, pues? En el presupuesto del 2018 no hay nada. Van a hacer una ley del sector energético, que entiendo yo va a ser similar a la ley orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que está publicada en el tercer suplemento del Registro Oficial 418 del viernes 16 de enero del 2015. Ahí plantean la entrega de todas las centrales hidroeléctricas como posibilidad. Pueden entregar a cualquier compañía extranjera, estatal o particular. Igualmente van a hacer reformas tributarias allí en la República de Honduras. Y es exactamente lo que están haciendo aquí en el Ecuador o lo que han hecho en los últimos años. Es decir, abramos los ojos, compatriotas. Los fraudes están hechos para saquear los pueblos. Lo que han hecho en el Ecuador están haciendo en Honduras. Y lo que hicieron en el Ecuador es exactamente lo que hicieron en México. Como en México no hay reelección, han hecho 5 fraudes electorales absolutamente idénticos. Ante esto, compatriotas, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a la recuperación del patrimonio social y nacional. Vamos a la derogación de las leyes antipopulares y antinacionales del correísmo. Yo creo que es indispensable sacar a los correístas del sitio de control que está impidiendo la fiscalización. Ellos quieren absoluta impunidad, pero eso no significa que nos cerremos y no comprendamos que hay un riesgo, que pasemos del correísmo con Correa a un correísmo sin Correa. ¿Qué van a hacer con las leyes antinacionales? ¿Por qué no derogan? ¿Por qué no se convoca una Asamblea Nacional Constituyente? A mí me da a veces la impresión, por los indicios de lo que está sucediendo en el Ecuador, que habría un gran complot de todos los partidos de la derecha, encabezados por Alianza País, para permanecer con las mismas leyes antinacionales, las leyes antipopulares que dejó Correa. Como sucedió, recordemos, en Italia. Las leyes de Mussolini no es que fueron derogadas, no. El Código Penal de Rocco de Mussolini sigue vigente. Recordemos lo que pasó en el caso de la República de Chile. Las leyes de Pinochet, la Constitución de Pinochet sigue vigente en Chile. ¿Por qué ningún partido plantea una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué candidato a la presidencia de la República en el Ecuador planteó la Asamblea Nacional Constituyente? Ni siquiera los candidatos que estaban apoyados por los llamados partidos de izquierda. Nadie propuso, que se demoran mucho. Más grave es que se lleven la riqueza nacional, que saquen nuestra patria. Tenemos que hacer cosas imprescindibles. Hay una generación que se está perdiendo. Hay 1.009.000 jóvenes menores de 29 años, mayores de 18 años, que están fuera de las universidades. Tenemos que tomar una medida que ayude que esos jóvenes no se pierdan, que no sean excluidos de la posibilidad de ser profesionales. Aquí vinieron a destruir el Ecuador. Este es un proyecto del nuevo orden mundial, un proyecto de una dictadura fascista mundial. Por eso las leyes de México son las mismas del Ecuador y son las mismas que tiene, por ejemplo, Honduras, y para eso hacen los fraudes electorales. Compatriotas, yo creo que es importante que nosotros no nos dejemos despojar de la riqueza nacional. El pueblo tiene que llegar al poder. Aquí con los fraudes en desfile se ponen los vendepatrias, los atrasapueblos, los responsables de lo que significa la pobreza y la miseria en nuestro querido Ecuador. Quisiéramos que se acabe el engaño, que no podemos seguir siendo objeto de la manipulación ideológica. Necesitamos desarrollar políticamente. Por eso le hemos planteado en el 2017, vamos a la construcción de un colectivo, de un movimiento que se llame Ecuador Libre y Eterno.
libre porque no nos van a dominar, ni la oligarquía de este país aliada al capital transnacional, ni aliada a los sectores de las grandes corporaciones extranjeras. No nos dejemos robar el Ecuador, compatriotas. Por eso, les damos un abrazo al concluir este programa, deseándoles lo mejor en el año 2018, que sea un año de lucha y de victoria, del desarrollo de la conciencia del pueblo ecuatoriano. Vamos a la recuperación del sistema educativo, vamos a la recuperación, asimismo, de todo lo que tiene que ver con el andamiaje de la salud que ha sido tan destruido. Miren cómo vienen destruyendo el Izquieta Pérez, el hospital neumológico, han destruido todo lo que creen que puede ayudarle al pueblo. Es un gobierno antinacional, un gobierno antipopular el que estuvo 10 años, pero esperemos para ver qué va a pasar luego de la consulta del 4 del mes de febrero del año 2018. Estemos atentos, estamos advertidos. Yo pienso que están armando un complot de varios partidos encabezados por lo que fue Alianza País, con el riesgo de dejar intocadas las leyes antinacionales, las leyes vendepatrias, las leyes represivas de Correa. Pero va el pueblo ecuatoriano a pelear, no nos van a doblegar. Por eso levantamos la consigna, que la patria ni se vende ni se rinde. La patria con el alma se defiende. ¡Viva el Ecuador libre y eterno! Compatriotas, que Dios bendiga a la República, que Dios custodie a la familia ecuatoriana. Vamos a la victoria, no podemos rendirnos jamás, no tenemos otra esperanza que luchar para vencer, para un día redimir al pueblo ecuatoriano. Como decía Galeano, estos pueblos de América Latina, con tantos Viernes Santos, tienen derecho a la esperanza de un día gozar de un domingo de resurrección. Eso está en manos del pueblo ecuatoriano, de su conciencia, de su corazón, de su alma, si es que está decidida a vencer, como lo hizo Bolívar, que tuvo varias derrotas, pero a la final coronó con la victoria y la independencia, lo que significa nuestra América Latina. Muchísimas gracias. Dios mediante, seguiremos en el análisis de la realidad de nuestro querido Ecuador el próximo día domingo. Muy gentiles, felicidades en el 2018, en lo que sea posible para este querido, para este bendecido pueblo ecuatoriano. Muy buenos días, muy amables.